¿Cómo se puede medir y cuál es el impacto de la violencia y la corrupción en el área social, es decir, en materia de educación o salud para la gente? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto, gracias por estar con nosotros. Esta noche la estaremos dedicando a analizar el informe de coyuntura social 2017-2018 de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. ¿Quién es nuestra invitada? Elga Cuellar, directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES, y está con nosotros. Elga, bienvenida, buenas noches, un gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, William, encantada de estar con usted esta noche. Bueno, excelente, mucho de qué poder conversar, Elga, y antes de eso, que entremos en el detalle, quiero mostrarles a nuestros televidentes un tuit que escribió el presidente Donald Trump este día, y se lo vamos a mostrar justamente en este momento. Lo tiene usted ahí, en la parte inferior está la traducción, desde luego, y lo que está diciendo o ha dicho Donald Trump. Hoy hemos informado a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador que si permiten que sus ciudadanos u otros viajen a través de sus fronteras y hasta los Estados Unidos con la intención de entrar ilegalmente en nuestro país, todos los pagos, obviamente se está refiriendo a la cooperación, que se les hagan, pararán. Esto es, digamos, lo que dijo el presidente norteamericano Donald Trump a través de su cuenta de Twitter la mañana de este miércoles. Y en nuestro país, la embajadora norteamericana ha hecho algunas declaraciones sobre el tema relativo a esto de que estamos conversando, y sobre todo porque este tema nos lleva a ver el tema de implicaciones que tiene para nuestro país, el impacto que eso puede tener sobre la cooperación, el aporte que hace Estados Unidos, que es esencial para muchos proyectos de desarrollo y que tienen incidencia social en nuestro país. Escuchemos a la embajadora. Bueno, en eso no es nuevo, porque tenemos los 16 criterios de nuestro Congreso, de nuestra Asamblea, que todos los 3 países, incluyendo El Salvador, Guatemala y Honduras, tienen que cumplir para recibir la asistencia de los Estados Unidos. Y una parte de eso es de hacer campañas, de convencer a su gente para no tratar de entrar de una forma ilegal a los Estados Unidos. Eso es uno de los 16 criterios de la Asamblea, y el presidente Trump está diciendo, por favor, los gobiernos de los 3 países tienen que hacer todo posible para hacerlo. Bueno, lo que escuchamos sin duda alguna y lo que leíamos del presidente Donald Trump es una situación bastante difícil, porque nuestro país recibe más de $5.000 millones, casi el equivalente al presupuesto general de la nación de un año en remesas, y la situación se ha puesto más crítica. Hoy, por ejemplo, veíamos que una caravana que se dirigía de hondureños hacia El Salvador y que van en tránsito hacia Estados Unidos a pie, llegaron a Frontera del Amatillo, ahí fueron retenidos. Es una información que está en desarrollo, porque obviamente querían ingresar la mayoría de ellos sin hacer el trámite migratorio correspondiente, y hubo un comunicado ahí de migración diciendo que nadie entraría si no presentaba la documentación correspondiente de acuerdo a lo que establece la ley. Elga, sí me gustaría conocer un poco su opinión en esto, más desde la perspectiva de implicaciones que tiene, ¿no? Porque la advertencia que ha hecho el presidente norteamericano tiene que ver con el tema de cooperación, y Estados Unidos tiene una fuerte incidencia en nuestro país en cooperación y desde luego en el área social. Entonces, antes de entrar al informe, me gustaría saber un poco cómo se puede observar ese tema. Bueno, es un tema muy importante, y en cierta forma también lo tocamos en el informe cuando hablamos de crear condiciones y oportunidades para que las personas puedan construir un proyecto de vida en el país. Y realmente la noticia que me presenta, que ha dicho el presidente Trump, llama mucho la atención. No es nada nuevo, ya como lo decía la embajadora, pero realmente lo que está pasando es que hay presión para que los gobiernos, especialmente en el Triángulo Norte, tengan un compromiso más contundente para poder disminuir la violencia y también crear oportunidades para que las personas realmente no salgan del país, no piensen en eso como una primera opción. Es un compromiso bastante fuerte, y por otro lado, es cierto que hay 16 indicadores que debemos de cumplir para garantizar el acceso a la cooperación, y por lo tanto es la responsabilidad de nuestro país el poder hacerlo. En algunas cosas se da un paso adelante y en otras hacia atrás, y no podemos seguir en esta situación. Yo creo que este es el momento de hacer un alto en el camino y realmente pensar en qué debemos hacer para construir un proyecto de nación que sea sostenible y que le dé solución a estas problemáticas que hacen que las personas decidan emigrar. O sea, aquí el gran tema entonces, Elga, es cómo, porque habitualmente hay un reclamo directo hacia la administración de Donald Trump en este caso, pero hacia Estados Unidos en general, por el hecho de cómo se tratan a nuestros compatriotas, todo el tema de legalización de su estatus,
Pero aquí, entonces, la gran pregunta con la que deberíamos de comenzar en este país o hacernos es entonces hasta qué punto deberíamos de evitar como país que el país siga siendo un país expulsor de nuestra gente. Así es. Mire, la movilidad humana es un derecho. No podemos obligar a alguien a estar en un lugar. Cada quien tiene derecho de escoger dónde quiera hacer su proyecto de vida. Pero nuestro compromiso como país, como salvadoreños, es hacer que las personas escojan como primera opción quedarse en El Salvador. Pero hoy por hoy tenemos 2 de cada 5 jóvenes entre 18 a 29 años que han considerado la idea de emigrar, y hay que preguntarse por qué. Y los que tienen hijos, pregúntense por qué ustedes mismos a veces les dicen a sus hijos, mira, ¿por qué no te vas afuera? ¿Por qué no estudias afuera? ¿Por qué no buscas oportunidades afuera? ¿Qué estamos haciendo mal? Que no estamos realmente creando esas oportunidades acá. Entonces va por un lado, un cambio en la política exterior, pues es una decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos, que nos debería de hacer pensar de manera más seria sobre qué es lo que tenemos que hacer acá para realmente garantizar que las personas se sientan seguras, se sientan que pueden hacer su vida y que decidan quedarse acá. Ese es el compromiso que tenemos como país. Y no lo vamos a lograr hacer marchar a menos que definamos un proyecto común, que haya voluntad de los distintos actores, de los partidos, del sector privado, de la sociedad civil, para poder enrumbar el país hacia una ruta de desarrollo. Claro. Bueno, y en el marco de todo esto, ¿no?, algunas señales que de repente son encontradas, porque hoy, en lo que podría ser, digamos, como por fortuna, la Asamblea Legislativa ha logrado 57 votos y esta tarde han logrado superar el veto presidencial a la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía, y que tiene que ver con todo este tema de, bueno, recientemente esta semana el programa Egmont expulsó o sancionó, más bien suspendió, para ser más preciso, a El Salvador, o sea, imposibilita a la Fiscalía General poder tener información internacional en el caso de lavado de dinero. Pero bueno, ha sido superado el veto. Hay 2 opciones ahí, obviamente. El presidente de la República puede dejar que esto pase entonces a manos de Corte Suprema de Justicia, y que sea la sala de lo constitucional que dirima, pero bueno, no tenemos sala de lo constitucional. La otra vía es que simplemente lo sancione, ¿no? Pero bueno, eso son otros temas que también están vinculados y tienen que ver con indicadores. Y ahora sí, la embajadora norteamericana hace referencia al tema de condicionantes que hay en algunos casos donde puede haber cooperación solo si el país también cumple ciertos requisitos. Y es que efectivamente para promover el desarrollo de una nación no solo basta con generar empleo, hay que crear cierta institucionalidad, confiar en las instituciones, crear confianza para que la sociedad pueda caminar. Hay que tener seguridad jurídica para tener un buen clima de inversión, hay que garantizar que los derechos fundamentales estén garantizados. La Sala de lo Constitucional, por ejemplo, desempeña un papel muy importante en eso. Entonces, si las instituciones funcionan, creamos condiciones para que todo lo demás pueda funcionar. Es la base que garantiza el respeto a las leyes, el Estado de Derecho, es la base para poder funcionar como país. Si respetamos las normas y todos entendemos cómo funciona y las respetamos, es más probable que podamos ponernos de acuerdo y que hagamos caminar el país. Pero si no respetamos las leyes, no hay seguridad jurídica y no confiamos, ¿cómo podemos aspirar a tener una nación sostenible? Bien difícil. Sí, Elga, habitualmente la población, bueno, se pregunta a veces, bueno, pero ¿y qué interés, qué relevancia tiene para mí, para mi vida cotidiana? Por ejemplo, el hecho de que El Salvador esté o no dentro del programa Egmont. ¿Qué relevancia tiene el hecho de que Donald Trump pueda estar haciendo las advertencias en Estados Unidos? El tema de la cooperación, pero ¿cómo impacta eso entonces como para traducirlo en el efecto que tiene sobre la población? Bueno, se traduce en una forma bien práctica. Vayámonos a las comunidades y pensemos en una comunidad en donde no hay oportunidades de empleo. Me mostraban el otro día en la noticia de los jóvenes en La Echadura, creo que era, que estudiaban el bachillerato, ¿cuántos iban a la universidad? Sí. Solamente 3 de todos los que entraron al bachillerato en esa zona fueron a la universidad. Saber con qué sacrificio lo hicieron. Y la pregunta era, ¿y el resto por qué no va? Bueno, es que no hay otras opciones de empleo más que pescar. Es que bueno, si estudio de todas maneras, a lo mejor me voy a ir porque tengo un pariente en Estados Unidos. Entonces, y además esta zona es muy insegura. Entonces, si vamos poniendo las cosas en orden, lo que tenemos son comunidades, muchas comunidades, no todas, pero muchas, que no tienen esas condiciones donde hay empleo, donde hay servicios sociales de calidad, buena educación, donde hay oportunidad, donde hay expectativas positivas, donde la gente confía, donde la municipalidad realmente les resuelve sus problemas.
Entonces, a nivel de las comunidades y del desarrollo territorial, algo está pasando ahí que no estamos haciendo la tarea. Y por otro lado, en el nivel central, tenemos políticas públicas que todavía no logran resolver estos problemas. De acuerdo, tengo que hacer la primera pausa comercial. Ahora sí, cuando regresemos entramos un poco ya al detalle sobre el informe, pero bueno, es que al final de cuentas todo está vinculado, ¿no? Así es. Es imposible de vincularlo. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa comercial, regresamos entonces ya para analizar el informe de coyuntura. Vamos a la pausa. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Elga Cuellar, directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES, es nuestra invitada de esta noche. Elga, y a propósito de este informe de coyuntura social 2017-2018 de FUSADES, bueno, hoy es el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza, ¿no? Sí. Entonces, bueno, oportuno porque podemos hablar de este tema entonces, y justamente tengo un subtítulo por ahí que es sugerente porque decimos, ¿es El Salvador más pobre ahora que antes? Y bueno, le dejo entonces para que podamos platicar un poco de las variables y cómo se observa el país en términos sociales, porque ahí obviamente me imagino que entra todo el tema de educación, salud, vivienda y otros más. Sí. Empleo, sin duda. Bueno, lo primero que hay que pensar es que la pobreza es un problema estructural que no se resuelve en un año ni en 5 años, sino que en un periodo prolongado con acciones continuas, ¿verdad? En materia de servicios sociales, empleo y otras condiciones. Y lo que ha pasado es que hemos visto una evolución de la pobreza en los últimos años que ha sido bien errática, que sube 2 años, luego baja, vuelve a subir. Podríamos hacer, perdón, una especie de parteaguas, es decir, 2009 con la crisis económica mundial y a partir de ahí... Más o menos desde 2006 venimos con ese comportamiento. De 2006 para acá venimos más o menos así, que sube, baja. Sí. Y entonces la buena noticia es que en relación a 2016, en 2017 la pobreza disminuyó. Eso es algo positivo. Teníamos 38 de cada 100 personas en pobreza en el 2016 y ahora 33 de cada 100 en esa condición. Pero la pregunta que hay que hacerse es si esa reducción es sostenible, si va a prevalecer. Y cuando uno ve ese comportamiento errático de los últimos años, pues uno duda, ¿verdad?, de si realmente eso va a ser así. Entonces hay que preguntarse, hay que alegrarse de que en un año ha bajado, pero hay que preguntarse si lo que se está haciendo es suficiente para hacer que esa tendencia se mantenga en los próximos años. O sea, porque el gran tema siempre es la sostenibilidad de esos indicadores. Sí, y además esta es pobreza por ingreso, ¿verdad? Sí. Pero cuando entendemos que la pobreza también es multidimensional, porque tiene que ver con cómo afecta a las personas su acceso a educación, salud, vivienda, seguridad, empleo. Entonces ahí vemos que hay problemas, que hay algunos avances, pero que también hay unos grandes desafíos. Por ejemplo, en materia de empleo, solamente 3 de cada 10 personas tienen acceso a empleo formal. Es decir, que tienen acceso a seguridad social. Sí, claro, AFP, seguro social. Y seguro social médico. Sí. Pero solo son 3 de cada 10 personas. Y esta tendencia se ha mantenido así por un poco más de 10 años, ¿verdad? Cuando vemos también el acceso a educación, nos alegra saber que ha aumentado un poco la escolaridad promedio, pero ha aumentado muy poco. Todavía es 6.8 años de estudio, lo que tiene en promedio el salvadoreño. Es un poquito más del nivel de primaria. Y si queremos aspirar a tener mejores empleos e ingresos y entrar en la ruta de la globalización y la modernidad, con esa escolaridad va a ser muy difícil. Por otro lado, en términos de acceso a salud, pues decíamos que seguro médico solamente lo tiene alrededor de un 24% de la población, acceso a seguro médico, y el resto está expuesto a lo que el Ministerio de Salud le pueda ofrecer. Y ya sabemos que, si bien es cierto, han habido esfuerzos con la reforma de salud para poder integrar el sector, para poder llevar mejor atención primaria, todavía hay serios desafíos en términos del acceso efectivo a estos servicios. Sí. Y además hay problemas de aprovisionamiento, ¿verdad?, tanto de medicamentos como de otros insumos. Todos los días aparece una nota, o casi todos los días, sobre esa dificultad. Entonces se han hecho algunas cosas bien, pero realmente lo que hay que preguntarse es si lo que se ha hecho es suficiente y si es sostenible. En términos de la inversión, para poder actuar en temas sociales, es interesante que ha aumentado, pero cuando uno evalúa en qué se ha invertido estos fondos,
los resultados no se ven, ¿verdad? Y es porque buena parte de estos fondos es para gasto corriente y no necesariamente para inversión que lo haga sostenible. Por cada $1 que se invierte en el área social, $8 se invierten en la deuda, por ejemplo. ¿Por cada $1? Por cada $1. O sea, 80 centavos sería. Sería, si yo tengo, la relación es 8 veces, tengo un presupuesto para el área social y 8 veces más pago en deuda. Quiere decir que la capacidad financiera del Estado para poder solventar estas necesidades es muy restringida. Entonces, tenemos algunos avances, pero tenemos estas dificultades y al fin y al cabo, poco más de 1/3 de la población sigue estando en pobreza, que no puede, apenas cubre sus necesidades básicas, pero no puede aspirar a más. Entonces, no podemos tener un país en esas condiciones por todo el tiempo, ¿no? Algo tenemos que cambiar. Ahora bien, se insiste mucho, ¿no?, que el tema de combate de la pobreza está vinculado a la situación de generación de empleo. Sí. Obviamente, empleo decente, como Naciones Unidas lo ha señalado, ¿no? Empleo decente. Empleo de calidad. De calidad. Entonces, ¿cómo es que puede bajar la pobreza si no necesariamente hay mejores empleos? ¿Qué variables son las adicionales que pueden incidir entonces? Esa es una buena pregunta. La pobreza medida por ingresos tiene que ver con cambios en el costo de la canasta básica o con un aumento en los ingresos. Estuvimos tratando de entender por qué había disminuido, cuál de las dos variables era la que afectaba más. Y pues sí, hay una reducción en el costo de la canasta, pero es muy pequeño, entonces el mayor impacto no viene por allá. Las remesas se han mantenido, incluso han aumentado en los últimos tiempos, tiene un impacto, pero al final no podemos concluir con certeza a qué se debe ese aumento en el ingreso. Tendríamos que poder estudiar a profundidad ese tema, no está claro por qué, pero al fin y al cabo es una variable que es muy volátil, ¿verdad? Porque el ingreso es así. Por ejemplo, tenemos más o menos a 42% de la población con un nivel de ingreso en donde si pierde el empleo, tiene una enfermedad catastrófica o algo le ocurre, pierde su patrimonio, puede caer en pobreza. Entonces hay una gran fragilidad, ¿verdad?, en el nivel de ingreso de la población, y uno de los grandes desafíos es lograr que estas personas que están en el filo para caer en la pobreza realmente sus condiciones mejoren y no caigan en esa condición. Pero ¿cómo le hacemos? Mucho tiene que ver con la generación de empleo, y hablábamos de generar empleo de calidad, empleo formal. Y aquí viene el otro tema: si no estimulamos la inversión, si no hay seguridad jurídica, si no controlamos el problema de la inseguridad, va a ser bien difícil realmente atraer más inversión y generar la confianza para que estos empleos sean creados. Claro. Elga, ¿cuál es el impacto que está teniendo, por ejemplo, sigue teniendo el tema de remesas en nuestro país para ayudar justamente a evitar que muchas familias terminen en pobreza o pobreza extrema? Le pregunto porque justamente el Banco Central de Reserva dio a conocer este día, decía que recibieron, por ejemplo, 4.039.4 millones de dólares en concepto de remesas familiares hasta el mes de septiembre de 2018. Con un crecimiento del 9.2%, es decir, 340.6 millones más adicionales al periodo de enero-septiembre de 2017. Sí, las remesas desempeñan un papel muy importante, sobre todo en el área rural y en la población más vulnerable. De hecho, estuvimos revisando los datos hace unos meses y mirábamos que hay hogares que reciben más en remesas que lo que pueden recibir en concepto de subsidios dentro del programa de erradicación de la pobreza. Reciben hasta 3 o 4 veces más. Entonces, realmente el efecto de la remesa en mitigar la pobreza y en poder resolver el problema de la pobreza extrema, pues es bastante grande. Y esto nos hace pensar también en los programas. ¿Qué tan efectivos son los programas de asistencia para poder reducir la pobreza de manera sostenible y prolongada? Pues es limitado, porque lo que hace es mitigar. Claro, para aquellos que están en la condición de la más alta vulnerabilidad, tiene un efecto inmediato. Sí, claro. Bueno, por lo menos tengo que comer si recibo el subsidio. Pero ¿qué hay que hacer para que esta condición sea superada? Hay que generar empleo y hay que tener acceso a servicios sociales universales, educación y salud principalmente. Y esta conclusión surge a partir de las evaluaciones de impacto de los mismos programas que tiene el gobierno para erradicación de la pobreza. Por ejemplo, este programa, estaba el PATI, tenemos el programa de atención al adulto mayor, y todos estos programas que han servido
Dentro del sistema de protección social, muchas de estas evaluaciones concluyen efectivamente ayuda a mitigar la pobreza, pero no es suficiente y hay que complementar estas acciones con mayor generación de empleo, con una educación de calidad que permita que los niños y los jóvenes puedan tener las competencias para entrar al mercado laboral, y además que los servicios de salud sean de calidad, que siempre haya medicinas, que los médicos estén ahí, etcétera. Entonces no basta con tener programas de asistencia. Entonces, para poder erradicar la pobreza hay que hacer muchísimo más. Perfecto. Vamos a hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, me interesa que hablemos un poco sobre el impacto social de la violencia y la corrupción. ¿Cuánto afecta, digamos, en la situación de poder desarrollar programas sociales cuando se tiene una situación tan fuerte de violencia? Este tema de control de territorio de las pandillas, por ejemplo, que afecta mucho en la generación del empleo incluso. Vamos a una pausa, regresamos. Perfecto, Elga, decíamos hablar un poco en este segmento de lo que tiene que ver con el tema del impacto social de la situación de violencia en el país, incluso la situación de corrupción, porque bueno, hace algunos días estuvo con nosotros el representante del PNUD en nuestro país y hablamos sobre este informe sobre desarrollo humano en El Salvador 2018 que se plantea soy joven y ahora qué, y me imagino que ustedes también desde luego lo deben de conocer. Sí, claro. Pero ahí hay un punto que siempre me llamó mucho la atención y es el costo económico de la violencia directa en contra de los jóvenes, personas jóvenes para 2017, y se habla de un costo entre 605 millones de dólares a 828 millones de dólares, que es el equivalente a 2.4, 3.3 del PIB. Pero además se agregaba de que justamente el sector que más sufre la situación de violencia en el país, obviamente son los jóvenes, 53%. Entonces, a la luz del informe que ustedes han preparado, ¿cómo se analizan estas variables también? Bueno, nosotros lo vemos desde dos ángulos en el informe de coyuntura social. El primero es que tratamos de entender el papel de las políticas públicas y el desarrollo en los territorios de origen, es decir, qué tanto han hecho las políticas públicas para que las personas encuentren las oportunidades donde viven. Y ahí encontramos que hay esfuerzos, pero son limitados, ¿verdad? Han habido, como por ejemplo, la estrategia de erradicación de la pobreza, tenemos el plan El Salvador Seguro, la Alianza para la Prosperidad, que están enfocadas en tratar de crear oportunidades, reducir la violencia y lograr que las personas pues se queden en el país. Pero realmente este compromiso con la generación de oportunidades no es un asunto solo de un programa, sino de toda una serie de políticas públicas que interactúan entre sí para poder lograr esos resultados. Por otra parte, esas acciones no deben de ser solamente 5 años, 10 años, sino que debe ser una acción permanente, y ahí todavía no hay un compromiso muy claro. Por otro lado, en el informe nosotros tratamos de entender, bueno, y qué opciones tienen desde la educación los jóvenes para poder ampliar sus oportunidades de empleo. Y nosotros estudiamos un poco qué ha pasado con la educación técnica como una alternativa. Sí. Y lo que hemos encontrado es que a pesar de los esfuerzos por ampliar el número de carreras en las áreas técnicas, ahora hay 40 especialidades, por ejemplo, en 8 áreas, habían antes 24, está tratando de hacerse énfasis en áreas que tienen un potencial futuro, como por ejemplo las áreas industriales, aeronáutica, informática, desarrollo de software, servicios turísticos, etcétera. La pregunta es por qué los jóvenes han dejado de preferir la opción técnica. Antes, más de la mitad escogía esta opción, pero ahora es al revés. Más de la mitad escoge la modalidad general. Pero tendrá que ver esto con una especie de desconexión entre lo que estamos preparando a nivel académico con lo que está demandando el mercado laboral, es decir, el tema de oferta y demanda. Nosotros pensamos que esa es una de las razones principales, porque efectivamente cuando uno ve de todos los desempleados que hay, qué porcentaje de los desocupados tienen un título, bueno, vemos que un poco más de la mitad o cerca de la mitad no tienen ninguno. Pero los siguientes en la lista en estar desocupados son los que tienen los títulos de técnico, más o menos el 23% o 24%, entonces que no tiene empleo. Y luego siguen los que tienen la opción general, pero quiere decir que probablemente si estoy creando carreras, pero los empleos no están ocurriendo,
pues estudiar un bachillerato técnico ya no puede ser tan superior como estudiar un general, y eso puede explicar en parte por qué esta tendencia. Por otro lado, es posible que los mismos jóvenes no tengan la suficiente orientación vocacional y que no puedan decidir a tiempo qué ruta formativa tomar o qué ruta laboral, ¿verdad? De hecho, solo 20% de los centros escolares ofrecen orientación vocacional en el 9º grado. Entonces hay una gran mayoría que realmente no sabe cómo hacer, no tiene información sobre qué carreras técnicas hay, qué opciones de empleo hay, información sobre el mercado laboral, cómo poder entrar a él. Entonces es bien complicado. Pero esa desconexión que hay entre la educación y el mercado laboral y el sector productivo es bien grande y no la hemos podido superar desde que se institucionalizó la educación técnica en el país hace medio siglo. Esa ha sido como la aspiración, pero no logramos es un problema conectar. crónico, pero entonces, ¿cómo se podrá romper? Bueno, para poderlo romper hay que hacer varias cosas, pero lo primero es mejorar la capacidad institucional para poder tener el recurso técnico y financiero para poder fortalecer este tipo de formación. Vaya, por ejemplo, el tema presupuestario, el PNUD insiste en esa cifra del 7% del Producto Interno Bruto para inversión en materia educativa. Sí. ¿Cuánto tenemos actualmente? ¿Un poco más del 3%? Sí, como 3.9%. Sí, imagínense cuánto tendría que ser, un poco más del doble, ¿verdad? Claro. Pero lo que tenemos son grandes desafíos. En el caso de la formación técnica, el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, que fue creado recientemente, recibe hoy en día la mitad de lo que recibía en el año 2012, creo yo, que fue cuando más recibió. Recibe apenas 6.9 millones y lo más que ha llegado a recibir desde que fue creado fue más o menos 12 millones. Y solo recibe 6.9 millones hoy en día. Y tiene que hacer cualquier cantidad de cosas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué capacidad técnica hay para poder, con estos recursos, de poder desplegar todo el potencial de la educación técnica profesional? Número uno. Número dos, buena parte de los recursos que recibe son para financiar becas, y estas se han reducido precisamente porque le han reducido su presupuesto. Por otro lado, respecto a la conexión con el sector productivo, educación y trabajo, ahí el problema ha sido que no ha habido un mecanismo de coordinación permanente para que puedan las instituciones educativas, los empresarios, el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Economía y el INSAFORP, que es el Instituto de Formación Profesional, que puedan coordinar los sistemas de formación formal y no formal en el caso de la formación técnica. Si hubiese mayor coordinación, tuvieran información sobre cómo crear las carreras, los programas de las carreras. Por otro lado, tendrían información sobre las oportunidades de empleo y adaptar la formación a esas oportunidades. Y además crear mecanismos de intermediación laboral y compromisos de contratación que podrían asegurar que los empleos estén allí cuando los jóvenes se gradúen. Sí, porque en términos estadísticos sí se puede precisar cuántos jóvenes están graduando en X carreras. No sé, estoy pensando automotriz, industrial, electricidad, etcétera, ¿no? Y ahora con las nuevas carreras que se han incorporado. Pero entonces se puede saber cuál es la cantidad de jóvenes y cuál es la posibilidad o demanda que tiene el mercado. Así es. Y yo lo pensaba, por ejemplo, en el caso de los Megatec. Bueno, sí. Eso es bien interesante porque ahí se han hecho un esfuerzo por crear carreras articuladas, especialmente en las áreas industriales, en donde una persona puede entrar al bachillerato técnico y graduarse de ingeniero en 7 años, en lugar de 10 años, si sigue la carrera articulada, se gradúa más rápido. Sí. Pero solamente 5.6% de los centros que tienen educación media técnica tienen carreras articuladas. Entonces no todos tienen acceso a esta oportunidad y el número de la matrícula es bien bajo, es más o menos como de 3.000 estudiantes, es realmente bajo en relación al total. Y pues bueno, puede tener una plataforma interesante de formación técnica, pero que carece de recursos, que carece de información y que carece de un mecanismo de coordinación permanente. Los que han existido han sido circunstanciales. Por ejemplo, cuando se inició el programa de reforma educativa en la media técnica en el año 99, del 99 al 2004, se crearon unos consejos de educación técnica, pero solo duraron el tiempo que duró el programa. El Fomilenio 2 tiene también comités sectoriales con ese fin, y el programa de educación superior para el crecimiento económico financiado por AIDE también tiene consejos asesores para ese fin, pero son circunstanciales, no hay un mecanismo permanente.
Por otro lado, ha hecho falta tener un marco nacional de cualificaciones profesionales en donde podamos saber qué ocupaciones son demandadas y qué competencias. Y si lo tuviéramos, pudiéramos definir de mejor manera cómo deberían de ser los programas. Sí. De acuerdo, nos quedamos en el punto. Cuando regresemos hablemos del tema de presupuesto, porque justamente en este momento Asamblea Legislativa ya ha recibido el anteproyecto de ley de presupuesto general para el próximo año, y entonces cómo se debería de abordar, por ejemplo, toda la parte de presupuesto, el enfoque social de ese proyecto de presupuesto. Vamos a una pausa, volvemos. Bien, recién la Asamblea Legislativa ha iniciado la discusión, Elga, del anteproyecto de ley de presupuesto general de la Nación 2019. En la parte de desarrollo social, de acuerdo a ese anteproyecto presentado por el Ministerio de Hacienda, el área de gestión de desarrollo social destinan 2.601 millones de dólares. Y aquí, por ejemplo, entonces ellos hacían la distribución. Ramo educación, dicen, 38.3%, salud 25.5%, y bueno, y ahí lo distribuyo lo demás que tiene que ver con, bueno, el programa de erradicación de la pobreza 2.5%, vivienda y seguridad social, incluso pensiones. Pero ¿cómo lo analizan ustedes en términos de las necesidades, requerimientos y obviamente de capacidades que tiene las finanzas públicas? Bueno, siempre es una buena noticia cuando se aumenta el presupuesto de inversión social, y en relación al año pasado pues hay un incremento, pero hay que ver un poco en el detalle ese incremento, hacia dónde va, cuál es el destino de esos fondos. Y pues esta buena noticia se queda un poco a medias cuando uno examina hacia dónde van los recursos. Y la verdad, lo que ha ocurrido es que estos incrementos en el área social, especialmente en salud y educación, en donde hay un gran esfuerzo de incrementos, más o menos 55, 56 millones en educación y casi 40 millones en salud. La mayoría de estos incrementos es para los escalafones, ¿verdad? Para pagar salarios, remuneraciones. Más o menos 55 millones en educación, y alrededor de 30 creo que van para el área de salud. Entonces son compromisos que ya están adquiridos, porque por ley hay que incrementar el salario de los maestros cada 3 años, y en el caso de salud pues tenemos la ley del escalafón con incrementos graduales, incrementos anuales de 8%. ¿Y eso entonces no necesariamente se traduce en que mejora en la calidad? No necesariamente, y le voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, en educación tenemos el desafío de ampliar la cobertura y mejorar la calidad. Si ampliamos cobertura y si tenemos más escuelas, pues hay que pagar más maestros. Ese gasto en remuneraciones. Bueno, obviamente es un sector intensivo en trabajo en donde el docente desempeña un papel importante, y asegurar su salario es clave. Pero no solo basta con tener un docente y además que sea bueno, sino que hay que tener una buena infraestructura, hay que tener material didáctico. Si estamos pensando en introducir tecnología en el aula, pues hay que tener los recursos, y eso va un poco para calidad de la educación, especialmente crear esos ambientes escolares propicios para el aprendizaje. Y en el presupuesto, de cada $100, solamente 3 son para inversión en mejoramiento de la calidad, y específicamente el modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno, el programa de formación de maestros, infraestructura, que es lo que menos tiene. Entonces hay un desbalance, ¿verdad? Entonces, si queremos seguir trabajando como estamos, pues los incrementos van a ser para salarios, no para inversión en otras áreas que hagan que la calidad mejore. Y si nuestra aspiración es tener un país con servicios de calidad en educación, pues habría que triplicar quizá el presupuesto o duplicar el presupuesto. Y eso es un gran esfuerzo. El Consejo Nacional de Educación, por ejemplo, decía que para resolver los 6 desafíos ahí planteados, en 10 años habría que invertir 12.000 millones. El PNUD dice 7% del PIB que tendríamos que más o menos invertir, y otros andan más o menos entre 6, 5 y 7% del PIB. Eso es un gran esfuerzo como país, pero es un país que tiene restricciones fiscales. Entonces quiere decir que cuando definimos los presupuestos hay que tener claridad de cuáles son las prioridades, ¿verdad? Y ponerlo en perspectiva. Por ejemplo, claridad de cómo se establecen las prioridades. Yo creo que, a mí me alegra que le destinen más a educación y a salud, pues esa es una buena noticia, pero no es suficiente. Si hablamos de si los fondos son adecuados y si son sostenibles, pues ahí es donde tenemos un problema.
En términos de si son adecuados, pensemos en qué queremos lograr, cuánto tiempo nos va a llevar y cuánto deberíamos de incrementar gradualmente para alcanzar esa meta. Y en términos de la sostenibilidad, pensemos en cuál es el compromiso de responsabilidad fiscal que tenemos. ¿Lo cumplimos o no? Hoy está en discusión de nuevo ese tema y todavía no hemos llegado a una conclusión. Y si pensamos a futuro, ¿no será mejor tener presupuestos por resultados, en donde atamos las asignaciones presupuestarias a indicadores concretos que me van a decir si realmente lo que invertí es efectivo o no? Quizás debemos de ir avanzando en esa dirección, de tener presupuestos por resultados, prioridades estratégicas en periodos de largo plazo, y además un compromiso con la sostenibilidad financiera de la inversión social. Sí, a ver, ¿cuál es la diferencia del presupuesto por resultados con lo que se está haciendo actualmente? Que no necesariamente está atado a indicadores específicos en donde yo sepa si mi inversión ha sido costo efectiva. Pero lo que a mí me interesa es que sea costo efectiva, que por cada dólar invertido yo obtenga el mejor resultado. Hoy por hoy no podemos verlo de esa manera, pero si lo tenemos así, la parte medible, tangible. Exactamente, y ha habido un ejercicio, han habido unos pilotos para poderlo hacer, especialmente en el área de educación y otras. Entonces sabemos que se puede hacer, lo que procede ahora es implementarlo, ¿verdad? Implementarlo de manera decidida y apegarse a eso. Pero también hay que definir prioridades con esa perspectiva de largo plazo. Y además que los presupuestos no deberían de definirse únicamente de un año a otro, porque restringe lo que voy a hacer. Para resolver muchos de los problemas sociales yo necesito tener una visión un poquito más larga. Entonces, ¿qué tal si los presupuestos pudieran definirse por 5 años y irlo asignando cada año? Pero yo ya sé que, bueno, en 5 años necesito tanto esta cantidad para lograr tal indicador. Pero cada año yo iré aumentando gradualmente de esta forma. Y el otro gran tema de programas que van más allá de 5 años de una administración. Así es. Entonces, en las apuestas del mediano largo plazo. Exacto. Que eso es lo que habitualmente no tenemos. Que quiere decir que hay que tener voluntad política para poder cumplir, ¿verdad?, con los compromisos, con esos compromisos y además lograr esos acuerdos, ¿verdad? Entonces ahí hay otro tema muy importante que es la voluntad de cooperar, la voluntad de decidir cuáles son las prioridades, de poner prioridades en un proyecto común en donde todos los partidos, independientemente quién gane en estos 5 años y quién gane en el otro, esté comprometido a darle continuidad a esas prioridades, ¿verdad?, y poderle poner recursos. Bueno, interesante, ¿no? Porque vienen elecciones y entonces habrá que ver cómo los candidatos presidenciales asumen también estas propuestas. Sí. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, se nos hace corta 1 hora, yo sé que son temas bastante muy densos, corta realmente. pero bueno, nos permite tener una idea, una perspectiva. Gracias, Helga, por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, William, por invitarme a este programa. Bueno, perfecto, terminamos de esta forma 8 en punto, gracias a ustedes que nos acompañaron, nos vamos a ver mañana jueves, como siempre, 8 en punto. Buenas noches.